Bienvenidos a todos el día de hoy a un nuevo capítulo de nuestro podcast Realty Stay. El día de hoy tenemos una conversación súper especial. Tenemos a un invitado de lujo en la casa, el señor Pedro García, ex tasador de propiedades del condado de Miami-Dade, y como siempre, Altinay Prado, la dueña y broker de Montesol Realty. Vamos a tener una conversación acerca de todo lo que tiene que ver con tasaciones y cómo afecta eso, no solamente a compradores, vendedores o realtors, sino también al ciudadano que vive con nosotros tal cual como lo hacemos en este momento. Así que quédense con nosotros que vamos a empezar. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Stay, Realty Stay. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión. Y estamos de regreso, como dije, con Pedro García y Altinay Prado. ¿Cómo están el día de hoy? Alti, ¿cómo estás? Yo estoy muy emocionada con este invitado de lujo que tenemos en el día de hoy. O sea, no, nada que decir hoy. Señor Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, es un placer estar con ustedes y cualquier cosa que lo necesiten, aquí me tienen. Bueno, la idea de traerlo a este podcast, lo hablábamos un poquito fuera de cámaras, es que las personas que nos siguen, el mercado hispano, de alguna forma está buscando una información un poco más, más accesible, más masticada, algo que de alguna manera podamos hablarlo de forma más coloquial para ayudar a los ciudadanos a que puedan tomar decisiones más inteligentes con respecto a sus inversiones. ¿Ok? Por eso el día de hoy decidimos invitarlo para que podamos hablar como si estuviésemos en casa, ¿ok? Magnífico. Acerca de todo lo que tiene que ver con tasaciones, con taxes y todo lo que nos puede afectar, ¿ok? Comienzo con una pregunta básicamente antes de que entremos en todo este tema de las tasaciones y todo el trabajo que usted ha hecho por tanto tiempo. Cuéntenos un poquito cómo Pedro García pasa de ser un hombre que nace en La Habana, Cuba, y llega a ser el tasador de propiedades por más de 15 años en el condado de Miami-Dade. ¿Cómo pasó eso, señor? Bueno, la experiencia arrancó, te puedo decir, en bienes raíces. En el año 67, con el concuño mío, pues compramos unas tierras en Vero Beach y arranqué, que yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Miami. No era un trabajo muy agradable, era cargando vacas y toros a aviones. Trabajábamos en la madrugada y cuando vi lo que era la parte de venta, que siempre ha sido una de las cosas que a mí me ha agradado, gracias a Dios tuve mucha experiencia en ventas de cosas de ferretería por los negocios de mi padre en Cuba, sobre todo pinturas, y para mí fue un atractivo ver un cambio hacia bienes raíces, con un desconocimiento total de lo que eran bienes raíces en la Florida y en los Estados Unidos. Y compraron unas tierras en unos lotes en Vero Beach y arrancamos con esa tierra. Fueron 95 lotes, estuvimos vendiendo, íbamos visitando diferentes personas a sus casas. Puerta a puerta. No puerta a puerta, o sea, hacíamos algún contacto, pero sí llegábamos y trabajábamos dentro de esas casas. También vendimos un poco de tierra de los Everglades, cuando aquí se creó el famoso Jetport, que hoy es conocido por otro nombre, pero el famoso Jetport, todas las tierras que estaban en los alrededores también estuvimos vendiendo. Y estuve con mi concuño en eso hasta el año 70. En el año 70 tuve la oportunidad con una empresa americana que se llamaba Gulf American de motivarme a que yo me uniera a ellos y fui mandado a Puerto Rico a vender propiedades, pero no de Puerto Rico, sino vendiendo propiedades como era Cape Coral, aquí en el estado de la Florida, y diferentes propiedades que ellos tenían. Golden Gate también era parte de ellos y tenían un lugar que se llamaba Remuda Ranch, que era para parar allí y enseñarle a la gente muchos de esos lugares. Estuve con ellos hasta el año 72.
De ahí tuve la oportunidad con la General Development Corporation, de que estaban aquí en Miami, de una invitación para que me quedara con ellos. Y definitivamente la oferta fue bien agradable y me quedé con ellos trabajando en lo que era el Everglades Hotel. Teníamos ahí las oficinas de General Development. Era ventas de tierra también, de Port St. Lucie, Port Charlotte, ese todo tipo de tierra que vendíamos. Me motivó mucho la venta, me motivó mucho el bienes raíces. Y en el año 70 saqué mi primera licencia de real estate. Y en el año 1974 me creé mi propia compañía. Se llama Exclusive Realty, porque ese nombre no lo he cedido. Sigo pagando por él, aunque no lo Pero uso. no lo quiero Es un perder. nombre que lo he tenido más de 50 años. Entonces no he querido dejarlo ir. Y lo he tenido conmigo, de cualquiera de la familia que vive eso, una gran amistad. A alguien le voy a regalar ese nombre para que pueda utilizarlo, porque yo creo que ese nombre Qué bonito. en bienes raíces es un nombre muy fácil de utilizar. Después de eso, empezamos el real estate, empecé con la oficina. Después estudié también para hacerme appraiser, tasador de propiedades. Fue la primera vez que empecé con eso en el año 75. Hoy por hoy tengo el título de State Certified General Real Estate Appraisal. Puedo hacer tasaciones de cualquier tipo de propiedad, no importa el tamaño. Ha sido muy interesante para mí, muy bonito. Me enseñó mucho de valores y yo creo que eso fue una de las cosas que me motivó más a lo que fue la elección y tomar la decisión de entrar en política, que se los digo de corazón, en mi vida se me hubiera ocurrido, a no ser por momentos y cosas que vi después de que fue aceptada las elecciones de appraisal, y la preocupación mía de que pudiera tomar esa posición una persona que no tuviera conocimientos de valores ni de bienes raíces para poder estar en esa posición. Era una posición donde arrancamos la oficina. Fue por primera vez que tuvo un oficial electo. Todos los demás eran puestos, como le decíamos nosotros, a dedo. Asignado a dedo, Ponía claro. correcto el alcalde del condado, nombraba a la persona que iba a estar ahí. Había personas muy bien preparadas ahí. Cuando yo llegué, pues te puedo decir que yo me consideraba que era muy bueno. Tenía negocio de real estate, yo conocía mucho de eso, que conocía mucho de valores, y me di cuenta después que tenía que aprender de nuevo porque había entrado en una posición que era totalmente diferente. No se establece el valor de una propiedad específica, se hacen valores por mediaciones de lo que le llaman el mass appraisal, que es por grupos de tasación, donde se establecen los mercados y los valores de ese mercado para poder establecer el valor de esas propiedades después que las pones junto a otras propiedades con similitud, que hace que fueran lo más similar posible. Si vas a hacer una casa de 2 pisos, pues no vas a utilizar una casa de 1 piso para poder establecer el mercado de esa propiedad. De diferentes zonas. Yo siempre en mi oficina fuimos de 5 a 6 personas. Me encontré una oficina con 260 personas empleados, donde había supervisores, había deputies, había secretarias, había de las personas de Human Research. Vaya, era un mundo Completamente totalmente distinto. diferente a lo que yo me había entrenado, ¿no? Y tuve que entrenar y empezar a aprender otra vez lo que era el giro dentro de la parte política, de lo que era el tasador de la propiedad del condado de Miami-Dade. Estamos hablando en aquel momento, yo diría unas 800,000 propiedades en el condado, pero los valores estaban en una forma más neutral que las que vimos ahora. O sea, estamos hablando de valores en los años 2008, Claro. que ha sido una variación completa a lo que estamos viendo hoy en día. Señor Pedro, y discúlpame que lo Sí. interrumpa allí, pero hablando acerca de eso, lo que usted está diciendo me da paso a la siguiente pregunta, Por ¿no? favor. Y es que hay mucha gente que quiere meterse, por ejemplo, en el proceso de la compra o venta de una propiedad.
y no tienen ni idea de qué es una tasación, ¿ok? Antes quizás de hablar un poco de cómo usted llegó a entender ese proceso ya a nivel político, ¿ok? Quisiera que nos diera como una explicación bien sencilla, ¿ok? De qué es una tasación y de qué forma eso afecta a la compra o venta de real estate y cómo determina también, pues bueno, todo el proceso, ¿no? Cómo se determina el precio de una propiedad, las zonas, cómo funciona eso. Bueno, mira, lo primero que tienes que ver, por ejemplo, si vas a hacer una tasación de una propiedad específica, vas a buscar comparables de la zona, que son los comparables ventas de habido de otros tipos de propiedades, donde vas a comparar, vas a ver esas propiedades, vas a ir a inspeccionarlas directamente. Te estoy hablando cuando para hacer un appraisal para una compra. Claro. Vas a inspeccionar esa propiedad para ver qué comparable es con la propiedad que vas a hacerle ese valor. Ok. Si tienes una propiedad de 2 plantas, por ejemplo, pues vas a buscar propiedades de 2 plantas que tengan más o menos la misma año de construcción, que las condiciones de la propiedad sean bastante similares a las que estás inspeccionando como tasador, que sean en el área exactamente tuya, lo más pegado posible. Puedes llegar hasta 1 milla de distancia. Cuando estás hablando de casas y condominios, si es condominio, debes basarte lo más posible en el mismo edificio. ¿Por qué razón? Todos los edificios tienen algo diferente. O sea, hay edificios que tienen zonas para hacer ejercicios, otros que tienen un restaurante abajo, tienen otros tipos de servicios que no está igual en un condominio que en otro. Entonces, Claro. tratar de basarte sobre esa unidad en específico. Tienes que tener otra preocupación. Cuando estás en un edificio de condominio, ¿cuál es la posición de ese apartamento? Por ejemplo, si estás en la playa, ese apartamento está mirando el mar, ese apartamento está mirando el estacionamiento, ese apartamento está mirando otro edificio que tienes al lado. Ahí tienes variación de valores y de costos, Aunque estén dentro del mismo building. aunque esté dentro del mismo building. La elevación en el piso 2 no tiene el mismo costo que puedes tener en el piso 7. Wow, qué interesante. O sea, siempre tienes un costo superior por la altura del edificio. Para muchas personas no les interesa. Lo mismo me da estar en el 2 que en el 7. Pero si yo estoy, por ejemplo, en la zona de Miami Beach y tengo propiedades en el que estoy mirando para el mar, Claro. pues es posible que el 2 haya matas que me estén molestando y en el 7 En más altura no tengo tenga molestia. mejor visibilidad. Correcto. Esa es una de las formas que tienes que ver en los condominios. Tienes que ver lo que es el mantenimiento, el costo de mantenimiento de ese edificio, los años de construcción, en este momento muy importante, de que esa propiedad haya pasado todas las inspecciones de los 30 años que es requerido ahora para los condominios, para tranquilidad de ese comprador. Estoy comprando en un edificio donde la propiedad está en perfectas condiciones y no tiene ningún tipo de mantenimiento o daño que pueda afectar mi futuro en este edificio. Incluso eso también afecta el préstamo, ¿right? Sí. Definitivamente Sí. va a afectar el préstamo. ¿Por qué? Porque no tienes el mantenimiento de Claro, ese no tienes edificio. garantía de que esta propiedad esté bien. Correcto. Claro. Y hay mantenimiento, como es, organizado por la misma directiva creada de los mismos condominios, La asociación. las asociaciones. Hay veces que se dificulta un poco porque las mismas asociaciones no quieren solicitar fondos para hacer ciertas cosas necesarias para el edificio, para evitar el disgusto de los que están en el edificio y que tengan costos. Los special assessments. Correcto. Y ahora es que viene todo el tema relacionado también con la obligación de tener reservas cada condominio. Definitivamente que eso siempre existió, pero no se era cumplió. utilizado. O sea, pedirle las reservas en un condominio hace años atrás era como decirle a la gente, ¿por qué me vas a pedir más dinero si no hace falta? Ahora hemos estado bregando bastante con eso, Pedro, por el tema de los condominios que no tienen reserva, pero yo veo que se está ajustando ya, como que todos están colectando las reservas. Va a llegar el punto en que le va a ser más fácil al comprador poder calificar para una propiedad en un condo
que sí tienes reservas cuando antes te exigían entrar con un No, 25%. mira, es la tranquilidad de ese comprador. Exacto. Si ahora van a ver los años de construcción del Sí. condominio, qué valores, porque muchos de esos condominios que fueron hechos hace ya Los daños 40, 50 estructurales. años, Claro. muchos de ellos van a desaparecer, Ujú. porque van a venir desarrollos nuevos donde van a poder Que están hacer. comprando todos Correcto. esos, claro. Demolición y otra vez. Y otra Correcto. vez. Entonces, es muy importante para ellos que busquen un edificio que tenga todo ese tipo de inspección hecho, que puedan ver ellos que están las condiciones de mantenimiento ha sido correctas, que tenga las reservas, que es importante, reservas establecidas para los casos futuros que tengan que reparar ellos. Ujú. O sea, eso es protección y definitivamente las compañías hipotecarias van a mirar eso Claro, de lleno claro. completamente porque ellos están poniendo su dinero, prestándolo sobre ese tipo de... Ahora que el señor Pedro está hablando de esto, me hace pensar siempre en lo que hablas en los entrenamientos con los realtors, la importancia de tener un realtor que sepa sobre esto. O sea, que no sea una persona que solamente quiera vender una casa por ganarse una comisión, sino que represente de forma honesta a cada uno de sus clientes y pueda prepararse en este sentido también. Sí. Mira, nosotros tenemos una ventaja, Pedro. Ahorita tuvimos el placer de contar contigo allí con algunos de los alumnos de nuestra escuela. Y bueno, pues pudiste también conocer lo que estamos haciendo a nivel educativo en la parte de real estate. Y como dueña e instructora de la escuela también, me apasiona mucho este tema, porque en el capítulo 16 del libro de la FREC, pues viene todo el tema de tasación. Y es algo que nosotros, pues, bueno, explicamos, eso es contenido de examen estatal y siempre, pues, Ujú. se le habla a ellos de muchas cosas que se estudian no se llevan muy permanentemente a la práctica. Sin embargo, el tema de la tasación sí, porque como agentes de bienes raíces tenemos siempre que estar atentos porque todo el mundo dice, ay, que voy a pasar el appraisal, ¿cuándo es que pasa? ¿Qué tal vino? Si vino por debajo del precio, si estuvo bien, si vino por encima. Entonces, pues esto es algo que podemos aterrizar bastante a la práctica y siempre le explicamos todo lo que estabas comentando ahorita del proceso de hacer un CMA, lo Ujú. valioso que es para nosotros como realtors. Obviamente la palabra final la tiene el tasador. Pero déjame decirte que como vendedor de propiedades, si esa persona cuando está vendiendo la propiedad o va a obtener el listing, Ajá. Ujú. busca comparables que los puede encontrar porque va Y está muy directamente fácil. en la forma del tasador de la propiedad, lo Sí, tienen claro. en toda la forma esa para buscar comparables, Claro, en los para récords que ellos públicos. es público, Claro, lo Sí, pueden claro, entrar es público. directamente, o sea, Sí. pueden ver ellos propiedades directamente para basarse que los valores están de acuerdo a sí, eso, sí, sí. Y es bastante fidedigno porque, también. porque hay veces que hay propiedades donde el dueño quiere obtener un valor que no es Que el no es real. cierto. Es posible que logren un cliente porque se enamora de esa propiedad, pero en el momento que venga la tasación no va a venir de acuerdo con esos números porque no es la realidad de esa propiedad. Pasó mucho ahora con después del post-pandemia, en el 21 y el 22, Total. los vendedores listaban, no voy a esperar que venga alguien y la No, compre, no había y no le problema para... hacían, era total caso omiso al tema de la tasación. Pero también había muchos compradores dispuestos a dar por encima del valor de la propiedad. Y ahora mismo no está ocurriendo eso. Entonces nosotros siempre desde la escuela enseñamos a las personas y en el MLS tiene el link directo al IMAP y ahí se pueden encontrar los comparables de manera automática, como usted decía, haciendo una búsqueda alrededor de una milla con las propiedades Correcto. vendidas, filtrando lo más similares a la propiedad que quieres listar o comprar. Entonces ya la persona pues tiene, sabes, como una idea de cuánto sería el Tienes un valor de esa acceso propiedad. a esas propiedades. Ahora, Pedro, una pregunta que me da curiosidad. El tasador es el que determina qué valor tiene la habitación X o las remodelaciones que se hagan. O si una propiedad tiene piscina, tiene garaje, ese valor, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo lo asignan? Bueno, eso es como lo que le llaman un extra officio.
que son cosas adicionales que tiene la propiedad. Ok. Tú puedes tener una casa que a lo mejor estás vendiendo que tiene una piscina y en ese neighborhood no tienes nada más que esa casa con esa piscina. Pues tú tienes que establecer un valor y lo vas a encontrar en los informes que te pone las tasaciones en la oficina del tasador de las propiedades, porque ahí te lo va a poner como un extra feature, una adición que tiene la casa. Por ejemplo, si una tiene? piscina es $30,000, por poner Correcto. un ejemplo hipotético, eso lo determinó la oficina del tasador. Y todos los Correcto. tasadores seguían por ese valor. Seguían ellos por el valor, pero también pueden comparar porque hay casas que tengan ese tipo de propiedad. Acuérdate que la propiedad, lo que es el building, lo que es la construcción, se deprecia anualmente. Sí, O sea, la tierra aumenta el valor. el valor, Pero la Ujú. estructura pero la deprecia. estructura deprecia. ¿Qué deprecia? Dependiendo el mantenimiento y las condiciones de esa propiedad. Ok. Ahora tú tienes propiedades que han sido renovadas, que le han puesto ventanas de impacto, que cambiaron el techo completo. Tienes una serie de factores que no, para el tasador de la propiedad que está poniendo los impuestos, no representa un aumento de impuestos. Están protegidos esos dueños De esas mejoras. de arreglar esa propiedad porque estamos en un área de ciclones, donde puede pasar un ciclón en cualquier momento y eso es una protección para esa propiedad. O sea, tú puedes hacerle cambios de ventanas de impacto, definitivamente tu propiedad va a valer más. Vale más. Si yo la voy a vender ahora, el valor de esa propiedad va a ser mayor. Ok. Pero para Me mis cubre de los impuestos, para mis impuestos no me va a aumentar el costo de mis impuestos porque hice ese tipo de mejora. de mejora. Incluyendo Y ayuda con el seguro también. Correcto. Puedes poner generador y no te aumenta. Los paneles ¿Y los solares. paneles solares? Los paneles solares no te aumenta, ni te aumenta cualquier tipo de reparación del techo que tú estés haciendo, un techo nuevo. Ya. O sea, sí. Pero en el momento que el appraiser va a evaluar esa propiedad, ese appraiser sí va a establecer todos los valores de acuerdo a las condiciones de esa propiedad. A ver, Pedro, hay una pregunta. Las mejoras que se establecen por la ciudad, vamos a suponer que una casa, conexiones de agua a la ciudad, ¿okay? Que aumentan el valor de los impuestos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si no existe conexión de agua, o sea, Ajá. que tiene de pozo, Exactamente. definitivamente es una ventaja y aún es una mejora para ti en el valor de la propiedad. Pero recuerda una cosa, que cuando hacen esa mejora, la hacen completa en toda el área donde está tu propiedad, no es exclusivamente tu propiedad. O sea, ya el mercado tuyo gira con que tiene agua, ya no es pozo. Ok. Es igual que valor cuando agregado. estás hablando de tanques sépticos, Ok. que te dicen, bueno, pero ese tiene sewer o tiene tanque séptico. No tiene variación. Tiene mejorías los que tengan sewer. Pero no hay variación para propósito de Para impuestos. propósitos de Ni impuestos. para problemas, ni para la venta tampoco. Oh. Porque si ahora yo voy a buscar una propiedad con tanque séptico en Westchester no hay sewer. Todas las propiedades en Westchester tienen tanque Tanque séptico. séptico. O sea, esta propiedad no tiene más valor ni menos valor porque tenga un tanque séptico, porque eso es lo que está en el mercado en la zona de Westchester y en muchas zonas de propiedades viejas en el condado que no existe el sewer, que no hay conexión al sewer. Ahora tú vas a repartos nuevos y te vas a encontrar que todo el mundo tiene sewer. No va a tener nadie, va a tener un septic tank en una zona donde estén todas las zonas de sewer. Y lo mismo te pasa en esto. O sea, no tienes una devaluación
de la propiedad porque yo tenga septic tank en mi casa. Ok. O sea, pero si yo, por ejemplo, conecto o sea, hacemos el tema de lo que estábamos hablando de la conexión del agua a la ciudad, esos impuestos de mi casa no suben, No, no van a los subir. impuestos no te van a subir, lo que te va a subir Es el valor de la propiedad. de la propiedad y definitivamente vas a empezar a Las pagar hileras son agua igual. también, que Claro, antes no la pagabas porque la sacabas del pozo. claro. O sea, si ahí tienes los costos que vas a tener de los movimientos, si es agua y sewer, pues entrada y salida. Si es septic tank, no tienes problema ninguno. Pedro, el tema de las propiedades exentas, como las propiedades del gobierno y de las propiedades inmunes, como las iglesias, ¿verdad? Y Ujú. todas las organizaciones sin fines de lucro. Eso ha ido aumentando. Puede surgir una nueva propiedad que se clasifique como una propiedad exenta, por ejemplo, alguna Ellos, oficina del gobierno. para lo que vamos a suponer para el problema de las iglesias, ellos tienen que hacer una Una aplicación. presentación y una aplicación para eso. Puede haber zonas que están utilizándose por la iglesia también que tienen ese beneficio. Todo lo del gobierno, nada, el gobierno paga ningún tipo de impuesto, a no ser que esa propiedad haya sido vendida y entonces ya Ya pase a un cambia dueño a privado. un dueño privado, ya empieza a pagar por los impuestos por eso. Yo siempre hago Eh, chistes en las clases, digo, bueno, ellos nos cobran los impuestos, pero ellos no los pagan. hombre, todo lo que es la parte gubernamental tiene muchos beneficios para ellos y definitivamente la misma junta escolar, las escuelas no pagan impuestos La Junta tampoco. Escolar. Tienes muchos terrenos que son de ellos para el futuro, que Que también tampoco. están ¿Y ese totalmente. distrito es el que más tasa impositiva tiene? ¿En la Junta Escolar? Hoy por hoy yo te diría que sí. Sí. Espérense, porque aquí estamos hablando entre profesionales en real estate y ya se fueron y yo tengo a la gente del otro lado diciendo que es distrito escolar, que está en positiva. Ok. Ponnos eso en español, Alti. No, porque es que estoy Está súper hablando, emocionada. está hablando de ¿entiendes? los Porque, costos de los Ok. impuestos escolares. Ok, los o costos de sea, los impuestos acá tiene el escolares. tasador el que Ok. decide cuánto es que va a pagar cada propiedad Ya. de impuestos, pero Correcto. luego siempre hemos estado hablando aquí y peleando y la gente nos dice, sí, que quiten los impuestos. Vamos a ver, porque es un abuso que ya las personas mayores paguen impuestos y todo eso, ¿no? Pero sí, Y le explicamos entonces que de ahí es que se derivan todos los pagos a los servicios que recibimos, a la escuela, la policía y todo lo demás, ¿no? mira, hay muchas de las cosas, o todas, por ejemplo, como la junta escolar, como el condado, las ciudades, todos ellos establecen lo que le llaman el amillaramiento. El amillaramiento es 1% por cada $1,000 de valor que tiene tu propiedad, que es donde establecen los impuestos para esa ciudad y para ese condado. Lo tiene también la junta escolar, lo tiene los Children and Trust, lo tienen también, o sea, todos ellos tienen la oportunidad de hacer el amillaramiento para establecer los fondos que necesitan ellos para sus gastos. Para eso. Definitivamente, a mi criterio personal, y que me perdonen por mi opinión personal, los costos han ido aumentando extremadamente altos y yo creo que es el momento de que tienen que buscar alguna forma de Alguna solución. empezar a bajar Sí. esos impuestos para muchas personas que están teniendo dificultades para poder mantener sus propiedades. Y en su criterio, señor Pedro, sobre todo este tema de que si estamos a favor o en contra de la eliminación de los impuestos. Mira, ¿Cuál es tu opinión? mi opinión en la eliminación de los impuestos, yo no creo que se pueda lograr. No se va a poder lograr porque de dónde van a sacar los fondos para mantener la policía, el departamento de Fire Department, todos los servicios que ofrece
el condado y las ciudades. Todos esos gastos, la junta escolar, se hace de dónde van a obtener ese dinero. Vamos a establecer un income tax aquí en el estado de la Florida, sería desastroso para todo el mundo. Si tuvieran que ir a buscarlo con un aumento de las ventas, el porciento que cobran por venta, sería desastroso también porque tendrías personas que no tienen ni una propiedad pagando más por los alimentos que ellos consumen. Eso nos lo dicen mucho cuando hablamos de este tema en el podcast, que la gente se queja de eso, dice, ok, fine para las personas que tienen casa, que están buscando la eliminación del impuesto, pero si eso va a ser así, ¿cómo quedan las personas que no tenemos casa, que vamos a tener No que pagar tiene más? lógica ninguna. Claro, no tiene lógica ninguna. Sí, te voy a decir algo. He hecho comunicación con varios de la legislatura, en la cual les he recomendado que tienen que aumentar la exención de Homestead. La Sería exención divino. de Homestead va a ser algo que va a ayudar a muchas personas. Y otra cosa que presenté, que es un poquito más complicada, que es cómo ayudar a las personas con entradas limitadas. Personas mayores de 65 años que están dentro de lo que es la exención de senior, de personas mayores de 65 años que tienen entradas inferiores en esa propiedad. Quiere decir que todos los que vivan en esa propiedad no pueden tener entradas superiores a $37,694. Y pasan de esa cantidad, no pueden aplicar Claro, tienes que pagar tus impuestos. para la exención Para la de excepción, senior, ok. de personas mayores de 65 años. Pero si tienes entradas inferiores, que los cheques del Social Security tuyo estén por debajo de eso, por favor apliquen inmediatamente porque van a tener una ventaja para ustedes. Lo que yo le presenté a la legislatura, que esto es una presentación hecha por mí exclusivamente, y le di mi opinión, que sería congelar el valor taxable de esas propiedades de personas mayores con la exención de senior. Al frizar el valor taxable, no estamos afectando al gobierno de recibir los fondos que estaba recibiendo hasta hoy, pero que No lo esas puede aumentar. personas no les pueda aumentar los impuestos ¿Dónde que para el firman? futuro. Totalmente de acuerdo. Eso está muy bueno, Pedro. Totalmente de acuerdo. Pero Pregunta que se hace, que nos hacemos mucho. ¿Por qué si la propiedad no es transferida, aumenta de valor para propósitos de impuestos? ¿Por qué no se queda estable los taxes que se pagan? las propiedades tienen que ir al valor del mercado. O sea, siempre va a Sí o haber sí. el aumento, va a ser visible porque la población está aumentando. Los costos de servicios de policía, de fire department definitivamente son altos. Transportación, vaya, tiene muchos factores donde se defienden exclusivamente con esos fondos y tiene que ir a base del aumento de esas propiedades anualmente. Cuando puedan hacer las exenciones, aumentarlas, definitivamente van a darle ciertos privilegios o beneficios a cierto grupo de personas. Yo no me estoy basando en la parte comercial. Yo creo que la parte comercial está bastante controlada Sí. en el sentido que aumenta el valor de acuerdo con el mercado y funciona a base de cuánto produce, cuánto vale. Sí, y tiene bastante sentido. Correcto. No tienes ninguna duda. Yo voy a comprar esta propiedad porque me deja Genera tanto, esta me cantidad de deja dinero. tanto por ciento de retorno sobre mi inversión y es buena. Pero en la casa no se compra con ese factor. Pero vamos a pensar ahora hacia el futuro. Cuando nosotros compramos las casas nuestras hace años y muchos compradores que la tienen, esas casas están aumentando un valor donde en el momento que se pongan en el mercado esas personas o los herederos van a obtener un buen beneficio. Porque yo he tenido varias conversaciones donde personas que han heredado, no, pero ahora es el problema mío es que perdí todos los beneficios que tenía
mi abuelita y mi abuelito. Bueno, perdiste los beneficios de tu abuelita y tu abuelito. Ahora tú obtuviste una propiedad que no creo que hiciste mucho para lograrla, ni tuviste que trabajar, y ahora obtuviste una cantidad de dinero por esa propiedad, Y que tú no eres tu abuelita y tu y abuelito. ahora tienes que empezar a pagar los Claro. impuestos de acuerdo a eso. Claro. Yo entiendo, vaya, no es agradable a mí no me gusta pagar más dinero que yo tenga que pagar, Sí. pero hay que aceptar ciertas cosas que son realidad. Lo que sí tienes que coordinar, mira, una de las cosas que yo les recomiendo a muchas personas es que cuando ellos tengan papá y mamá y tengan a sus hijos que van a ser los herederos de las propiedades, los pongan en el título con ellos, pero haciendo un trust o algún tipo, lo que le llaman el Lady Bird, También. donde puedes, tú tienes que seguir siendo el dueño de la No propiedad. soltar todavía. Yo puedo regalarla, rifarla, venderla, rentarla, hacer de todo. A menos que tú mueras. Exacto. Si mueres, Y ya hay pasa transferencia a tus herederos. Claro. Pero ya en esa forma, esas personas no tienen que entrar en la corte para demostrar que ellos son los dueños de esa propiedad ni los herederos. O sea, se tiene ciertas cosas, lógico. Siempre hagan eso con un abogado que tenga especialidad en bienes raíces para que lo haga correcto. Porque cualquier error que cometan en cualquier documento en la corte puede ser perjudicial para un futuro. Claro que sí, no, eso definitivamente es muy, muy buena opción. Y no está claro, cada vez que haya una transferencia de propiedad, sabemos que ya los taxes van a venir como está el valor del mercado. Correcto. El valor del mercado no lo varía nadie y lo establece el mercado. Sí, o sea, no es ficticio. Yo más bien me refería a cuando la persona que sigue viviendo en la propiedad, que tienes tu casa y y pagabas, no sé, $1,000 al año de taxes, y ahora con el paso del tiempo, como la propiedad sigue aumentando de valor, los taxes te suben anualmente. Entonces, tal vez la persona se ve ahogada porque sigue con el mismo ingreso y ha tenido, ya muchísimos tienen el mortgage pagado y ahora están con ese aprieto de no poder cubrir los impuestos a la propiedad porque el problema es que son los fondos necesarios para todos los servicios que recibimos. Y de ahí, aunque sí, yo entiendo que yo creo que poniéndole un picantico a esta cosa, lo que hay que hacer es que exigir más que los políticos administren bien ese dinero. Mejor administración, definitivo. Pero los aumentos van a seguir. Eso no van a seguir pasando. Porque los valores de la vida también, todo sube. No hay forma de detenerlos y para muchas personas, pues gracias a eso, han hecho buenas cantidades de dinero para su retiro y para otras cosas. Señor Pedro, muchas personas dicen que sus propiedades están sobrevaluadas para temas de impuestos. ¿Qué le dice a esas personas? Mira, si tienes duda de que tu propiedad está sobrevaluada, puedes ir a la oficina del tasador de la propiedad para que ellos te hagan una revisión. Con cuidado. Ay, Pedro, sorry, pero yo aquí hago el chiste siempre porque eso también está en clase. Y de la manera en que te lo dicen es, bueno, puedes ir a contactar al tasador de la ciudad o a alguien representante de su oficina. Y si el tasador considera que se equivocó, lo cual es poco probable, porque entonces tendría que pedirle. Pero yo le hago esa pregunta Bueno, yo te... Sí, puedes ir a la Junta de Apelación y yo le digo, no se quejen, caballero. Yo te lo voy a pero poner. ¿cuánta gente no lo pregunta, verdad? Yo te lo voy a poner un poquito más difícil. Ay, Dios. Gracias. Normalmente cuando vas al departamento nuestro vas a ver las medidas de la propiedad, los comparables. Y una de las cosas que a lo mejor te dicen que para muchas personas no les conviene, si nos permite inspeccionar su propiedad para poder definir todos los daños. No, ya ahí ya renuncia.
La mayoría de las propiedades en el condado están renovadas, Sin tienen permiso. baños nuevos, tienen cocinas nuevas. Tienen efficiency. O sea, bueno, ya si tienen efficiency, Ya están cometiendo un fraude. Sí. Pero lo que te quiero decir, están renovadas en unas condiciones que no es las mismas condiciones que se estableció cuando se hizo la primera tasación de esa propiedad. El beneficio que tienen los dueños de las propiedades es que el tasador de la propiedad y los inspectores que tengan ellos no pueden entrar en la propiedad de ustedes si ustedes no lo permiten. autorizan. Eso es súper O sea, importante sí. que la gente lo sepa. Para que todo el mundo sepa muchas de las cosas que pasan y las que son la realidad. Cada 5 años, el tasador de la propiedad del condado Miami-Dade, no hablarte del condado específicamente, pero funciona en todo el estado de la Florida, tiene que hacer una revisión de todas las propiedades que existen en el condado desde el exterior. Ustedes van a ver muchas veces los camiones o los carros del tasador de la propiedad con unas antenitas muy bonitas, donde ellos van, lo primero que van a hacer es pararse frente a su propiedad y tirar una foto para estar seguro que la foto que están tirando es la propiedad que están revisando. Esa es la primera confirmación que van a hacer ellos. Con la misma, ellos van a mirar en las vistas aéreas para saber si su propiedad tiene las mismas medidas que existían anteriormente. Pregunta, Se hace, ¿tienen autorización a sobrevolar la propiedad con un dron pueden hacerlo. sin pedir No se permiso? utiliza. No se utiliza. Ok. Los drones se utilizan, después te lo voy a explicar, para las áreas de agricultura, donde tienen, por ejemplo, los lugares de las abejas, que son distancias muy grandes. Entonces se mandan los drones para ver si tienen los lugares de las abejas dentro de las medidas que tienen que tener. Pero eso es otro departamento. Dejemos a las abejas. Entonces ellos van a mirar la propiedad desde el exterior, la van a mirar desde adelante y desde afuera. O sea, se la van a ver por fuera. No pueden entrar. Acuérdense de eso. Si ustedes no quieren que ellos entren, Al patio, ellos no al están pasillo, autorizados. a nada. No están autorizados. Y con la misma, ellos van a ver si la propiedad, por ejemplo, cuando miras desde el aire, vas a ver que la propiedad tiene atrás hierba. Pero ahora cuando ves la última vista del aire, te encuentras que la hierba se puso azul. Quiere decir que ahí hicieron una piscina y a lo mejor no pidieron permiso para ello. Pero ¿qué pasa? Ya tú tienes una piscina que vale $30,000 y esos $30,000 se le van a agregar al valor de tu propiedad para que pagues un poquito más de impuestos. Puede pasar de que las personas no tenían cerca de Chain Link y le pusieron cerca de CBS, de un muro de pared. O sea, cualquier tipo de adición, no en landscaping, no lo que es la vegetación, No. eso, no, pero puede ser un driveway nuevo, con los cuadros nuevos que están haciendo. Cualquier tipo de eso puede haber un aumento en el valor de tu propiedad porque tiene un valor mayor. Pero si ven los impactos, si ven un techo nuevo, si ven Eso no. Eso no. cualquier otro tipo, Ok. eso no va a aumentar. Señor Pedro, ¿qué pasa cuando hay propiedades que están over improvement? O sea, que están en una zona de determinado valor, ¿ok? Vamos a suponer que están en una zona donde las casas cuestan $600,000, ¿ok? Ujú. Y tienen una propiedad que está súper revalorada, que el dueño dice que cuesta $1,000,000, ¿ok? ¿Qué pasa con esas propiedades? ¿Cómo se tasan? ¿Se tasan
por la zona en la que están o si les consideran esto? Esto lo pregunto porque hay demasiados clientes que tienen problemas con este tema, de que invertí cualquier cantidad de dinero en esta casa, ¿ok? Ahora la quiero vender y resulta que la tasación viene al mismo precio de las propiedades que están alrededor. Bueno, eso sí, el tasador no sabe lo que está haciendo. Ok, ok, Porque si no, él se tiene que basar en costo de construcción, ok. el valor reemplazable por el market, y ahí tú estableces el valor de la propiedad. Si ahora yo voy a ver una propiedad que vale $1.000.000 porque está en condiciones superiores Ujú. a esta, yo no puedo utilizar los comparables de lo que tengo al lado. Ya, ok. Es posible que yo me tenga que ir Un poquito a más. media milla o una milla, me puedo ir Que tenga las mismas buscando condiciones ese la tipo tuya. de propiedad. Ya. Mira, te la puedo enseñar ahí si vas a un lugar muy pegadito a mi casa, atrás de la carreta, Ujú. en la 84 Avenida y la 43 Calle del Southwest. Ahí acaban de hacer 2 casas de $2.4 millones. El vecino es una casa de A $600.000. eso quería llegar. Y toda esa zona de allí es de ese valor. Pero esas casas son específicamente, el valor de ellos son 2.4. Si yo voy a hacer un appraisal, yo no me puedo basar en el Solo en el valor de valor del la al lado. mercado. Ujú. Sí me voy a basar en la tierra, En la que tierra, está en los claro. comparables de allí, que me va a dar el valor de la tierra de ese lugar específico. Pero lo que es la construcción, cuando yo haga el replacement de costo de esa propiedad, yo tengo que basarme en los 2 millones que costó la propiedad. Yo no puedo venir con un appraiser ahí y decir que Claro. está en un barrio de 600.000, vale 600.000. Que me perdone. ¿No le baja un poquito el hecho de estar en esa área de No es, mercado? no es ventajoso O sea, para el no dueño baja de esa propiedad. por Es el área. ventajoso para los vecinos. Para los vecinos sí le va a subir el valor. Correcto. No le va a subir el Pero- valor, pero los va a tener en unas condiciones superiores a ellos por lo que está pasando alrededor de ellos. Claro. Ujú. Porque hay Claro. una Esto es lo que está A ver, pasando. mejoras superior. Esto es lo que está pasando y esto es lo que puede pasar, y entonces mi casa vale más. Claro, Exacto. claro. Definitivamente vas a Exacto. tener una ventaja Ujú. en valores, porque ahora yo tengo la mía y la quiero $700.000 y la al lado vale 2 millones de pesos. Y yo le digo, tipo, oye, estás comprando una propiedad, fíjate, esta gente pagaron 2 millones Exacto. y yo Ujú. te la estoy dando en 700. Lógico, no tiene comparación ninguna una con la otra, pero Pero te local, ayuda la a ti. locación. Correcto. Claro. Le es desventaja para ellos, ventaja Ventaja para ti. los que los rodean. Señor Pedro, un consejo, según su experiencia, que es bastante, para las personas que llegaron a este país, como usted, como Altina y Santiago, como nosotros, a empezar de cero, Ujú. ¿ok? A de alguna manera aprovechar las oportunidades que este país nos da y trabajar duro para lograr lo que queremos. Y usted es un referente importante hablando de eso. Hablábamos un poquito fuera de cámaras acerca de que el señor Pedro es literalmente el referente del exilio cubano. Total. ¿Sí? Totalmente. Que vinieron a este país a trabajar duro y a hacer las cosas Parte bien. del exilio cubano. Parte del exilio cubano. ¿Cuál es el consejo que le pueden dar a esas personas que están empezando, que tienen ansias de más, que quieren invertir, que se están preparando para ello? No hablemos quizás de la gente que ya lo logró, ¿no? Sino de las personas que están en el camino y quieren de alguna forma pues lograr ese sueño americano al que todos Mira, yo creo queremos que acceder. principalmente la educación que tenga esa persona, tratar de mejorarla. Te puedo decir, cuando yo llegué a Miami, lo primero que tuve que aprender fue el inglés. Y después que trabajaba, por la noche iba a un high school que estaba ahí en el pegadito Biscayne Boulevard en la 17. Y para empezar a aprender inglés íbamos de 5 a 10 de la noche a practicar el inglés, pasándote a tomar cualquier tipo de trabajo que tú consideres
que puedas mejorar. Yo arranqué como camionero, aprendí de camionero en el ejército americano y vi que la ventaja mejor aquí en Miami cuando yo llegué era pues manejar un camión. Se pagaba un poquito mejor. En aquel tiempo se ganaba $1.25 la hora. Un poquito económica la Y él dice un poquito. Para que ustedes se rían. Claro. El primer income tax que yo hice en este país, que lo tengo guardado, fueron $1.952. Wow. Mi señor y yo. Los dos juntos, 1900. Hace muchos años. Estamos hablando de eso, fue en el 63. Ujú. Pero es interesante, yo creo que la educación, el giro mío hacia bienes raíces y la forma en que me fui preocupando de estudiar sobre la parte de bienes raíces para lograr las licencias y manteniendo estudios, como lo hice después, para convertirme en tasador de propiedades. Yo creo que eso me ayudó mucho. Ya el inglés ya lo había Ujú. más o menos dominado. Ya no era el Spanglish, ya era un poquito más americano. Y aparte de eso, yo creo que el challenge, el ir a buscar, El retarte. el retarse uno mismo, hacer cosas que, vaya, te lo digo de corazón, en la política nunca se me ocurrió a nada. Mi familia estaba, todos ellos asustados conmigo de la locura esta. Cuando llegamos a la primera televisión, donde lo único que miraba era la lucecita roja, que quería decir que la cámara estaba apuntando para mí, era algo totalmente diferente. El tomar un micrófono y ponerte a hablarle al pueblo o al público, eso fue otra experiencia increíble. Pero te digo sinceramente, yo creo que la preparación que hemos tenido nosotros y los estudios que tenemos que hacer, por ejemplo, con algo que ustedes dominan totalmente, que son los computers. Con nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Cuando arrancamos era el beeper. Oh my God. Recibías la llamada en el beeper, entonces tenías que parar en un lugar, de pagar, te bajabas en el teléfono y llamabas y tenías un recording en la oficina que te decía, cogía todos los mensajes. Cuando llegabas, contestabas todos los mensajes. Después vino ya el teléfono. Hoy por hoy, nosotros mismos ya no podemos andar sin el teléfono. Ujú. En aquel tiempo no podíamos andar sin el beeper, Claro. pero ahora no podemos andar sin el teléfono porque sería una locura. Y que no podamos entrar en el internet y buscar cosas que necesitamos. Es difícil. Y para muchas personas mayores que llegaron de Cuba, se les hizo difícil. Ujú. Vinieron en otro tipo de mentalidad. Yo los tengo de amigos míos que trabajaron en factorías y murieron trabajando en factorías. O sea, no tuvieron aspiraciones de avanzar hacia otro movimiento. Vaya, ¿por qué si yo puedo manejar mejores carros, me voy a adaptar a un carro barato? Si yo puedo lograrlo, ¿cómo lo logro? Trabajando un poco más, preparándome más. Y déjame decirte, este país es el único país del mundo, porque yo he recorrido muchas partes de Europa y de aquí, donde puede una persona ser un capitán. Y eso lleva a mi próxima pregunta. En Estados Unidos, para usted, ¿cuál es la mejor inversión? Definitivamente, vaya, no porque estamos hablando aquí, pero bienes raíces, no hay. A mí me hablan mucho de la bolsa. Yo nunca he puesto un centavo en la bolsa. No soy, vaya, quizás hay muchas personas, yo las tengo inclusive de la familia que les va muy bien en la bolsa, Ujú.
pero a mí me ha gustado algo donde yo pueda Algo tangible. verlo. Es igual ahora que con las nuevas monedas esas que me ponen ahora Las que están en los cripto. compios, las cripto. No, a mí me gusta el dólar. ese con los numeritos es el que me gusta a mí. ¿Sabe por qué yo también se lo pregunto, además de, por supuesto, saber su visión? Porque hay mucha gente que llega a la escuela con ansias de más, ¿ok? Pero se pierden en el camino creyendo en bombas de humo, ¿no? En que tú no tienes la preparación suficiente, pero tú conviértete en trader, lo que estamos hablando, y tú haciendo trading vas a hacerte millonario. O tenemos casos de personas que han logrado ahorrar un capital, ¿ok? Y en cambio de invertir en real estate, se van por estas ramas que al final, y por eso para mí era tan importante preguntárselo a una persona que tenga tanta experiencia, que los demás puedan escuchar lo que realmente es importante. Principalmente, déjame decirte, yo soy conservador. O sea, veo las cosas, lo que más conozco es de bienes raíces. Ok. Si yo desconozco otro tipo de inversión, bienes raíces para mí ha sido muy beneficioso. No tengo quejas por ningún lado. O sea, nunca he perdido un centavo. Muy importante. Siempre he visto que sigue aumentando. Cometí un error grande en mi vida, pues que me disgusté de tener edificios de apartamentos porque no tenía la actitud o la personalidad para cobrar las rentas y oír los problemas y todos los problemas que se me presentaban en los edificios, tupiciones del inodoro, tupiciones de esto, y yo decía, esto no es para mí. Y lidiar con el inquilino, con su situación. Y eso ha sido un error definitivo, porque yo tuve 3 edificios de apartamentos, uno en Hialeah de 2 unidades, uno atrás del Ocean Bank, ahí en Leyun, la 40, viene a ser como la 43, Sí. y otro que estaba en Flagler. Yo le llamaba el edificio de las estrellitas, porque tiene unas estrellitas, todavía está afuera. Pero era una situación donde yo tenía retirados viviendo en los edificios. Entonces no me sentía cómodo. Cuando iba a cobrarle y ellos levantaban un lugarcito que tenían para guardar galletas y sacaban X cantidad de dinero. ¿Y usted qué le decía? Déjelo así, me lo paga el mes que viene. No podías hacerlo porque tenía que pagar los impuestos. Claro, por supuesto. Pero vaya, era difícil. estilo. Entonces, por ejemplo, en ese de Flagler eran 9 unidades. Y de las 9 unidades yo me comía 5 flanes mínimo y 4 cafés cubanos. Porque cuando tú llegabas a ver a esas personas y te decían, aquí tengo un flancito. No lo ibas a rechazar. Te comías el flancito. Oiga, le voy a hacer un cafecito. Tú no podías decirle que no a esas personas, porque eran tremendas personas. Y vaya, y tuve la decisión, mala decisión, porque si lo hubiera aguantado, claro, ahora estuviera hoy generando tenía una cantidad de dinero o hubiera vendido a unos precios muchísimo más altos que lo que vendí. Pero no era para mí. Totalmente. Me gustó, o sea, la inversión en tierra, inversión en propiedades para compra y venta. Y eso fue lo que más hice después dentro de mi propio negocio, pero más trabajando sobre el real estate, o sea, la oficina de venta y la oficina de appraisal, que era una combinación que para muchas personas que están en el giro de bienes raíces, yo se la recomiendo, aunque ya el giro de appraisal no es el mismo giro que cuando yo estaba. Claro, y ahora viene por el no banco. Existían las compañías que te hacen ahora, que son los que establecen las appraisals, vete a vete, lo Sí, que mando los de aquí. subcontrata el banco siempre. Antes nosotros trabajábamos directo con el banco.
Y señor Pedro, una última pregunta ¿Cómo no? para ir como cerrando un poco. Según su criterio, ¿cuál es la proyección del mercado inmobiliario para el 2026? Definitivamente va a seguir subiendo. Y no hay, principalmente, una de las cosas que tiene que ver en el condado de Miami-Dade, no hay tierra. Ahora estás viendo el mercado de personas comprando casas para derrumbarlas y hacer casas nuevas en ese área porque no existe la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? El valor de la propiedad que compraron junto con la tierra le dio un valor nuevo a esa tierra. Porque lo compraste como tierra, no como casa. Lo compraste para derrumbarlo, para crear una nueva casa, una nueva construcción. ¿Dónde estás viendo el único movimiento de desarrollo en casas? Estamos hablando de propiedades horizontales. Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí el desarrollo va a ir vertical. Aquí el desarrollo horizontal no hay tierra para ello. ¿Dónde se está construyendo? Florida City, Homestead. Se acabó. Y para convertirse en Homestead se están comiendo la parte de la agricultura, que es la que existía en Homestead. Toda esa zona que está pegadita ahí con agricultura, todo eso se está convirtiendo. ¿Y qué es lo que están yendo? Densidades hacia arriba. Porque eso es lo único que va a poder hacer aquí para poder crear la combinación de apartamentos y unidades que sean de valor bajo para poder rentárselo o vendérselo a personas con entradas limitadas. Esa va a ser la única forma. Van a tener que dar más densidad a los dueños de esas tierras para que construyan X cantidad de propiedades en este valor y hacer algunas propiedades más baratas para las propiedades, para las personas, lo que le llaman los working force. Y déjame preguntar, ¿y crees que Homestead dejaría de ser en poco tiempo esa área más de agricultura para convertirse en un área más urbana? Definitivamente. Y que la ciudad dé más permiso. Vas a ver industria y comercio porque el problema es que Homestead está lejos del condado de Miami-Dade. Para muchas personas el movimiento de los automóviles no Claro, es complicado, claro. Aquello definitivamente, ahí hay mucha tierra, está protegida en este momento, pero que yo considero que lo van a liberar. Y los propietarios que no quieren perder como ese tipo de propiedad agrícola, ¿alguna protección para ellos? Mira, va a haber protección en agricultura en las zonas que se van alejando del borde de Florida City y Homestead. O sea, cuando ya tú estás mirando de la deben ser como el final de la 88 que pasas después de Crown Avenue. Hacia acá vas a ver protección en tierra. Pero ten cuidado porque ya la parte del otro lado, anterior a eso que está en la zona de Crown, que es la extensión de Bear Road, ya por ahí se están haciendo desarrollo. Lógico, por ahí hay todavía protección de agua. Tiene que haber desarrollo, pero hay que proteger haciendo lagos para mantener la protección del agua. Pero ya de la 136 hacia allá está completamente, yo te diría a ti, de agricultura hasta ahora. Pero hasta la entrada de Crum, del lado de acá, ya eso está en proceso de desarrollo y se ve todo tipo de construcción allá. La agricultura se va a mantener. Tenemos muchos lugares que están entrando aquí, como el lugar de los salmones, que están teniendo aquí. Hay industrias grandes de cosas de los aguacates que existe, pero no es garantizable. Claro. El típico propietario con sus 10 acres. Que tiene ahí, tienen ¿Quién lo sabe? Sus vaquitas. Claro. Ahora se está viendo mucho que están haciendo los desarrollos estos donde tienen restaurantes y tienen shows para montarte en camello. Todas esas partes están, eso ha creado un proceso un poquito conflictivo con el problema de la agricultura, porque han querido saltar completo esos proyectos, agricultura, y no funciona así. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante al respecto. Yo creo que pudiéramos estar aquí 4 horas toda la tarde al señor Pedro, porque la verdad es un súper gusto escucharlo.
y le agradezco muchísimo. Me ha dado mucho gusto y principalmente quiero felicitarlos por la labor que están haciendo, la oportunidad que le están dando a tantas personas para que entiendan bien lo de las pensiones. Una cosa que quisiera aclararles es que se recuerde todo el mundo que las exenciones es hasta marzo 1. Tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero apliquen antes de marzo 1. Pero ahora les voy a decir un chisme. Y no apliquen en marzo 1 porque se les olvidó, poniendo una razón por la cual no aplicaron en marzo 1, ustedes pueden aplicar hasta julio. Oh, eso está súper Pero bueno. no se lo digan a todo el mundo. Solamente las 40,000 personas que nos van a ver por el 1 de resto. Tú tienes que estar aplicado antes. Acuérdate, el trim es cuando envían la información. Se manda agosto 24. A las 12 de la noche todo eso se pone en el correo. Okay. Tú tienes 17 días después que recibes el trim, que es el informe de tu propiedad, con los nuevos impuestos, los nuevos valores. Tienes 17 días que puedes ir a la oficina del tasador de la propiedad a presentar razones por las que tú consideras que el valor no está de acuerdo con el valor que tú crees que sea. Aparte de eso, van a estar visitando Hialeah, van a estar visitando la biblioteca de Coral Way, la 94, van a estar en las oficinas del sur, en Kendall. Van a estar, lean unos datos que le informan dónde van a estar ellos ahí para que ustedes no tengan que ir al downtown. Ahí va a tener a todos esos empleomanías, todos esos empleados van a estar allí para atenderlos. Y pueden ayudarlos en cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. No les digan que yo se lo recomiendo. No, para nada, para nada, para nada. Sí. Bueno, sí, mira, la verdad, Pedro, que estamos muy, muy contentos de que nos hayas aceptado la invitación. Por favor. Algo que no es para nada raro. Me encanta porque eres un político sui generis, porque todo muy accesible, muy, muy humano, muy de entregarte. Y yo creo que eres, por lo menos, para no decir que el único, uno de los muy pocos que abandonan el puesto y la gente lo sigue aclamando. Totalmente. Y la gente sigue queriendo verlo. Totalmente. Y sigue queriendo. Y se siente con la tranquilidad de preguntarte sobre todo y saber que le vas a responder con una honestidad que te ha caracterizado por toda tu carrera. No te voy a decir nada que yo no sienta y que no considere que sea lo correcto. Y sabes qué es lo que estoy segura que Dani también está sintiendo. Y bueno, pues hoy Santiago me peleó un poco porque ya en lo que había aquí yo le dije, bueno, entre tú y yo, voy yo con Pedro. Pero Santiago también, no ¿sabes? Lo admira muchísimo. Es un viejito. Y me dijo, Pedro, está bien. Pero Pedro, el escucharlo, todo lo que hemos hablado en el podcast, todo lo que estuvimos hablando antes, detrás de cámara, lo que le compartiste a nuestros alumnos, nos deja ver que con toda la distancia que hay, porque usted tiene un recorrido bastante amplio y de muchísimo éxito, de integridad, de todas las cosas, nos alegra saber que vamos en marcha y que vamos por buen camino. No, ustedes los felicito, te lo digo de corazón. No porque estamos adelante a las cámaras, sino vi las personas que están tomando los cursos con ustedes, en la forma que tienen esta organización, esta preocupación que tienen ustedes para que las personas comprendan y analicen ciertas cosas que sean beneficiosas para ellos. Vaya, eso es todo lo importante de la labor que están haciendo ustedes y los felicito. Cualquier momento que me necesiten otra vez aquí, por favor, será un gustazo estar con ustedes. Para contar su historia personal, porque la gente tiene que saberlo. Está buena. Yo diría, como ciudadano, como persona, como ser humano, usted es un ejemplo a seguir. Totalmente. Definitivamente de alguien que llegó acá. ¿Y sabe por qué es que nos emocionamos tanto? Porque cuando veas nuestro podcast, porque ahora como ya te vamos a hacer famoso. Nuestro podcast. Qué rico. Vas a ver allí que siempre estamos como dando la batalla de educar a la gente,
que si ya está en este país, hay que adaptarse, hay que venir para echar para adelante, hay que agradecer a este país único que nos da tantas oportunidades. Y usted hablando de cada uno de sus procesos y yo poniéndolo en paralelo las ventajas que tenemos ahora. Nosotros todos tenemos el curso de Real Estate en español, el examen estatal en español. Eso no existe. Tenemos el sistema del MLS con todas las integraciones a los récords públicos de la ciudad, a la oficina del tasador, a todo lo que queremos Tienen todo buscar. el acceso. Sí, tenemos la posibilidad de tener una cámara adelante y contactar con clientes de todo el mundo. Y lo que usted hablaba de cómo tenía que vender a las personas en Puerto Rico, acá o allá, para vender las propiedades en Cape Coral, ahora lo hace cualquiera con una cámara delante, Correcto. sin más producción, sin absolutamente nada. Entonces, tantas ventajas que tenemos aquí porque ustedes han abierto el camino para nosotros y hay que agradecerlo. Entonces, desde que tenemos los alumnos en la escuela y luego pasan acá a Montesol Realty como ya agentes de bienes raíces, nos encargamos muchísimo de que se ocupen de atender a su cliente, consejo que usted estuvo dando también, de dar el seguimiento, de hablarle del Homestead Exemption. Qué mejor noticia para cada propietario de que su realtor lo llame y le diga, mira, ¿sabes qué? Acuérdate que tienes que aplicar antes de marzo 1 para que te puedan bajar $50,000 del valor de la propiedad. No te cuesta nada. Y ahí te va a tener siempre en mente ese cliente. Entonces, siempre estamos trabajando en función de eso, en función de que el realtor le explique cómo puede protegerse, teniendo la posibilidad de que un tasador va a determinar el valor justo de la propiedad. Claro. No importa cuánto puso de precio de compra, si sabe que al final no va a pagar por encima, a menos que él lo decida, de lo que sería un valor justo de la propiedad. Entonces, hablamos de todo eso, hablamos siempre de lo ventajoso, lo beneficioso y esta joya que tenemos en la mano de poder generar dinero a través de los bienes raíces. No solamente invirtiendo, porque acá nos llegan personas que tal vez están en el punto cero de su vida, pero se convierten en realtors y ayudan a que otras personas adquieran sus propiedades, van haciendo su capital, Claro. y en el futuro pues también compran para su propiedad como hogar, pero también Correcto. para inversión. Entonces, que hoy la voz autorizada de bienes raíces diga que la mejor inversión es real estate, nosotros estamos, ¿sabes? Como que, ¿qué tú dices, Dani? Y desde la voz del éxito. O sea, Ese además, es mi ¿no? criterio personal, lo que he hecho en mi vida, donde he visto los resultados. O sea, no es que tú digas. yo creo que no, es que lo has palpado ahí. Lo hemos vivido y lo he vivido de años atrás. O sea, para que tengan una idea y se rían un poquito, los primeros 95 lotes que nosotros compramos en Vero Beach eran lotes de 50% para hacer casas, con calles abiertas, no asfaltadas, y nos costaron $110 el lote. Wow. Menos con almuerzo el día de hoy. En el año 67 era Claro. una toga de... Qué impresionante. Qué impresionante. Esas propiedades hoy, la última que yo vi ahí de ventas, el lote solito se ha vendido más de $50,000. Wow. Sí funciona. Eso es lo que te enseña. Mi primera casa que yo compré en Miami me costó $11,500. Esa casa se vendió en diciembre en $695,000. Igual. Y todavía hay gente que dice, usted dirá si el real estate sí o no. sí, totalmente. Bueno, Sí. Ahí y ves lo que ha pasado con el real estate y no tiene freno. El real estate no tiene freno, dicho por el señor Pedro García, ex tasador de propiedades del condado de Miami-Dade. Y con eso quiero cerrar, agradecerles a los dos porque de verdad una conversación súper amena y invitar a todos los que nos ven a través de esta pantalla a que se acercan aquí, a que puedan aprender a tomar decisiones inteligentes, ¿ok? Al final es nuestro gol, es la filosofía de nuestras compañías. Si usted quiere pertenecer a una compañía con más de 200 realtors
en donde cada uno de ellos están preparados al 100% para poder atenderlos de forma honesta, responsable y que sepan además toda esta información que hoy hemos compartido, solamente levante el teléfono y llame a Montesol Realty. Los números están en pantallas. Si ustedes no quieren comprar una casa o no quieren listarla, pues perfecto. A lo mejor están buscando hacerse un espacio en este país de alguna forma, conseguir una certificación, buscar la manera de convertirse en ciudadanos que aporten valor a este país. Piénselo haciendo una licencia de Real Estate en Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida. Así que el día de hoy creo que terminamos, ¿verdad? Ya los dos hicieron un cierre bastante importante, porque si no aquí esto se va a extender hasta mañana. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, por favor, compartir este contenido con todas las personas que usted conoce, darle like y comentar, porque siempre estamos allí, Altina y Prado, y yo, nadie más lo hace, personalmente atendiendo sus dudas. El señor Pedro está el día de hoy aquí por petición de muchísimos de ustedes que buscan tener una voz honesta que les diga lo que deben hacer. Así que, como siempre, muchachos, estamos detrás del teléfono. Escríbanos que nosotros vamos a responder. Con esto nos despedimos el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Estate, Realty Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida. Montesol Realty, nuestra oficina de Real Estate. Y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión.